Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Ricardo Vega. Richard, bienvenido. ¿Cómo estamos, Richard? ¿Bien? Bien, mi querido Daniel, buenas noches. El gusto de tenerlo nuevamente acá. Muchas gracias. En esta previa de los clásicos jueves. Claro que sí, es fantástico, ¿no? Entre amigos siempre. Sí, jueves son pasarlo bien. Inolvidables. Claro que sí. Nada mejor que noche de amigos. Seguro que sí. Richard, ¿de qué tema? Bueno, hay un tema que en realidad yo creo que hasta aquí no lo habíamos tocado nunca. Es un tema harto frecuente, como dirían los chilenos, harto frecuente, muy común. Y fíjense ustedes que aproximadamente, si uno toma la población en general, 1 de cada 5 personas padece esta patología. Y si toman determinados grupos etarios, por ejemplo, personas de 70 años, 7 de cada 10. Es decir, con la edad va incrementándose y determinados grupos más. ¿A qué me estoy refiriendo? Que vamos a hablar de un tema que probablemente también, no probablemente, seguramente tiene mucho que ver la regionalidad. Y en zonas como la nuestra, aquí en el norte de nuestro país, zonas cálidas, como en determinados lugares de Brasil también, donde hay temperaturas importantes y mucha humedad, lo cual quiere decir que también tiene algo que ver, es más frecuente este tipo de patología. Bueno, estoy refiriéndome a las varices de los miembros inferiores. Vamos a las plaquitas y vamos desarrollando el tema. Las varices de los miembros inferiores, bueno, ¿qué son las varices? ¿Cómo se define la varice? Es la dilatación, es decir, si yo... El problema de base es que aumenta la presión dentro de la vena. Luego vamos a ver por qué esas venas de las piernas, dice la gente, pero es miembro inferior, pierna es lo que está abajo de la rodilla y muslo lo que está arriba de la rodilla. Se agrandan, digamos. Claro. ¿Por qué están dilatadas? Hay una hipertensión, aumenta la presión dentro de la vena. Entonces, yo le aumento la presión en la manguera, ¿qué hace una manguera? Se dilata. Y luego sigo aumentando más la presión, la pierna ya no va a crecer más. Entonces empieza a volver tortuosa para de algún modo amortiguar esa semejante aumento de la presión que tiene dentro de las venas. Entonces, ¿Son dolorosas, doctor? Bueno, ahora vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando, mi querido Daniel. Cuando veamos la clínica, que es decir, las manifestaciones, vamos a ver eso. Entonces, es la dilatación y la elongación. Se dilatan y se van, digamos, de algún modo poniendo tortuosas por un aumento de la presión venosa. Dilatación y elongación de la vena, los miembros inferiores. Si nosotros vemos la anatomía, vamos a suponer que esto sea una pierna, hay un sistema probablemente el más importante, que es el sistema profundo. Se llama profundo porque está profundo, está en el plano muscular y aún por abajo los músculos, muy cercano al plano óseo. Y el sistema profundo lleva el 90% de la sangre que vuelve, porque las venas llevan la sangre desde la periferia hacia el corazón. Y un 10% vuelve por el sistema superficial, que es un sistema que es el que habitualmente uno ve cuando ve las varices, esas varices dilatadas. Son el 10% que corresponde a las venas afén interna, externa, distintas venas. Y hay un tercer sistema que perfora la aponeurosis de los músculos, que es una cobertura, algo que cubre a los músculos, la perfora y une el sistema superficial con el profundo. Y en condiciones normales siempre debe ir el sentido de la circulación venosa desde lo superficial a lo profundo. Eso es lo normal. Lo patológico, por distintos motivos, empiezan a fallar las válvulas, este sistema valvular, y es porque nada, el ser humano todavía no se ha ido adaptando. Es como que nosotros estamos en evolución que lleva miles de años. Cuando hablamos de la obesidad, hablamos de tantos temas, y bueno, nos vamos adaptando a la bipedestación, a estar parados. Es como que todavía no hemos terminado de adaptarnos y de algún modo somos, en las piernas y en otras cosas también, cuadrúpedos, ¿no? Entonces, este sistema valvular que trata de amortiguar la presión que viene por la verticalidad del ser humano, a veces falla por distintos motivos, y cuando fallan esas válvulas se crea esa compartimentalización desaparece y aumenta la presión dentro de las venas, y ahí se produce la base fisiopatológica, se produce la esencia de lo que va a producir la varices. Y muchas veces no se sabe por qué se produce, entonces los médicos ponemos nombres fantásticos, como decir esencial o idiopático, queda hermoso. Usted tiene una varice esencial, usted tiene una idiopática, y eso quiere decir, la varice yo no sé por qué tiene varice. O sea, hay muchos motivos, muchas causas que conocemos que están involucradas, pero no hay algo específico
como en otras que son secundarias, por ejemplo, una persona que se operó, tuvo una fractura, se le trombose una vena profunda, si se forma un coágulo en la vena profunda, eso hace que las válvulas fallen, luego las válvulas cicatrizan mal, y bueno, nada, entonces empieza a volver la sangre hacia las venas varicosas, porque tiene un sentido inverso. Pero esas no son las más frecuentes son las esenciales, y tiene mucho que ver la genética, a veces la mamá, la tía, la abuela, la hija, también los varones. 20% de la población general, esto ya lo habíamos mencionado previamente, padece esta patología. El sexo en general es más frecuente en las mujeres que en los varones, si bien también por el hecho de que usan polleras es más manifiesto, pero bueno, cada vez más usan pantalones, de cualquier manera estadísticamente es más frecuente en la mujer, si bien más manifiesto también. Ya lo dijimos con la edad, pacientes de 70 años, el 70% se estima que van a llegar a tener estas dilataciones venosas patológicas llamadas varices. El oficio tiene que ver, Daniel. Futbolista tiene varices. Bueno, atención. A veces, Sí. muchas veces los deportistas tienen unas venas gruesas, dilatadas, pero no son insuficientes. Son venas porque ellos hacen esfuerzo, generan cierta hipertensión, pero no tiene un sentido, son las venas del deportista, así como un brazo de un trabajador con venas gruesas, dilatadas, que no necesariamente porque esté gruesa y dilatada quiere decir que sea insuficiente. Insuficiente es cuando no hay un buen retorno venoso en un fallo valvular, se hacen determinadas pruebas, que aquí bueno yo no voy a entrar en eso, ¿cierto? Que Doppler, que pruebas clínicas, pero no necesariamente los deportistas habitualmente no tienen varices, lo que tienen son dilataciones del deportista, pero no son varices en sí mismas. El oficio sí tiene que ver, las personas que están mucho tiempo paradas, un peluquero, un cirujano, no sé, usted es un periodista, pero usted mucho tiempo está sentado, lo veo, Sí, no, pero con las sentado, piernas parado. cruzadas, que eso tampoco es muy bueno. Bueno, hay distintos oficios que tienen que ver, el embarazo también crea una semejante hipertensión, porque nada, el útero grande, el niño, le genera hipertensión dentro del sistema venoso y dificulta el retorno. El sedentarismo, porque una de las cosas que más hace volver la sangre desde las piernas hacia el corazón es una bomba muscular, el músculo estriado que te llamaba Virchow, que es la contracción de los gemelos y todos estos músculos que están en la pantorrilla. Entonces los sedentarios no ejecutan esto y bueno, esto es malo y favorece la predisposición a desarrollar varices. Lo mismo pasa con la obesidad, debilidades ya congénitas de la pared venosa o a veces adquiridas por distintas patologías o alteraciones en la estática del pie. ¿Y qué siente lo que usted me decía, Daniel? Y bueno, las manifestaciones son diversas. Hay gente que sienten sensación de pesadez, otros más que pesadez sienten dolor, francos dolores, o calambres, o ya en determinados estadios más avanzados pueden tener picazón, que es lo que se llama prurito, se hinchan las piernas, esto es edema. La hinchazón de las piernas puede ser por muchas causas, a veces por corazón, por riñón, pero las ¿No varices... vendría a ser como flebitis o algo así? ¿O no me equivoco? No, la ¿Nada que flebitis es otra cosa, podemos tocar en otro momento a la flebitis, puede ser a punto de partir una flebitis profunda que luego tenga varices, pero no es otro tema. Flebectasia, que es la aparición de esos cordones venosos, alteraciones cutáneas, úlceras, que aparecen generalmente las úlceras 3I, interna e inferior izquierda, la más frecuente es que aparezca el miembro inferior izquierdo, en la pierna izquierda, del lado interno, y abajo, por eso son las 3I, eso es lo más habitual. Hay una clasificación ahora internacional que se utiliza, que bueno, si uno no tiene varices es C0, tiene las arañitas vasculares, que es muy común en las mujeres, en la cara externa del muslo, C1, las venas ya dilatadas francamente C2, cuando ya se hincha la pierna un C3, trastornos tróficos, es decir, la pierna ya está oscura, color café con leche, la piel ya perdió elasticidad, esos trastornos tróficos, y la úlcera C5 cicatrizada o abierta. Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, el grado 1, algunas estrellitas, arañitas vasculares, franco cordón varicoso, ya se hincha la pierna en grado 3, luego aparecen los trastornos trofovenosos, es decir, ya la piel pierde elasticidad, está oscura, es una piel, digamos, ocre pigmentaria, y luego ya la aparición de la úlcera que no cicatriza, son de distintos grados. ¿Cómo la tratamos? Hay distintos tipos de tratamiento, de acuerdo a los estudios que aquí yo no he mencionado, tiene un gran valor la clínica y el ecodoppler hoy por hoy, y de acuerdo se toman distintas medidas generales, bueno, que repose con los miembros en alto, la compresión elástica, ya sea con vendas o con medias, que son a veces más elegantes, una buena media, y hay medias que son realmente buenas y otras, bueno, más económicas, pero no tan elegantes. El tema, el objetivo es que esté una compresión elástica para favorecer el retorno venoso, determinados medicamentos que se llaman flebotónicos, que favorecen el retorno venoso.
En algunas venitas pequeñas, en esas arañitas, se hacen inyecciones con sustancias químicas que producen irritación de la pared interna y es como que la pega a la vena, se pega y desaparece. Esas son las esclerosantes. La misma función, pero en base a producción de calor, es el láser, y la radiofrecuencia también, que es en base a electricidad. Ambos producen calor, es una suerte de quemadura de la vena de la parte interna, obviamente una quemadura programada, con valores adecuados, y no son en general para grandes venas, aunque ahora se está utilizando la radiofrecuencia aún para venas como la safena, la cirugía clásica y la videoendoscopía, que los pacientes, me adelanto, todos esos pacientes que usted ha visto con úlceras o con trastornos tróficos, es porque tienen insuficiencia de las perforantes en este sector, en la parte inferior de la pierna, en una comunicación entre una vena que allá de Leonardo da Vinci la pintaba y la dibujaba, que es la vena de Leonardo, y que se comunica con la vena tibial, y que en la antigüedad se hacía una gran incisión a este nivel, todo esto se hacía una gran incisión para ligarle esas venas por abajo de la aponeurosis, es decir, inmediatamente en el músculo, y hoy con videoscopía, es lo que quiero mostrar en un video, hoy con videoscopía, simplemente entramos por una pequeña incisión, incisiones de 5 milímetros, y a través de eso vamos abajo de la aponeurosis, o sea, sobre el plano muscular y por abajo de la aponeurosis, para encontrar a esas venas insuficientes que son las que le van a generar a estos pacientes los trastornos trofovenosos y las úlceras que no cicatrizan. Aquí estamos, esto se ve arriba, eso que es como el techo de la aponeurosis, aquí abajo está el músculo, este es el instrumental que estamos introduciendo en este espacio que está generosamente magnificado por la visión videoscópica, valga la redundancia. Aquí se ve una vena insuficiente, esta es una perforante, está perforando la aponeurosis, esto es lo que alimenta la úlcera, alimenta los trastornos tróficos venosos. Estamos utilizando un sellador de vasos, en este caso un LigaSure de 5 milímetros, que mide la impedancia de los tejidos y procede a la coagulación, y lógicamente esa vena se elimina, que es un punto de fuga por donde se produce la hipertensión venosa, y está, como le dijimos, invertido el sentido, va del superficial al profundo, porque ya hay una insuficiencia valvular de estas venas. Esta era una cirugía muy traumática que hace muchos años se habían descrito Linton, lo había descrito también Cockett, distintas variables, y hoy contamos en algunos grupos la posibilidad de hacerlo con videoscopía, no se llama laparoscopía porque el láparo es en el abdomen, es una videoscopía de miembros inferiores, y usted ven que se ve de un modo extraordinario, con una extraordinaria delicadeza, podemos desconectar todas esas venas que son las responsables, como se ve en este paciente, esos trastornos tróficos de la úlcera, y se llega claramente a desconectar las venas que están aún abajo del tobillo, como se muestra en esa figura. Este es el paciente en el postoperatorio inmediato, aquí están señaladas las dos incisiones pequeñísimas, por donde entró la óptica, por donde entraron las pinzas, y bueno, nada, entonces vamos a cerrar con una frase que le vamos a regalar a Leonardo da Vinci, que dice, porque Leonardo da Vinci ya dijimos que había descrito estas venas, decía que los hombres geniales empiezan grandes obras, pero son los hombres trabajadores los que las terminan habitualmente. Sí, gran frase. Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. Leonardo da Vinci, un par de frases de un ser extraordinario, probablemente uno de los genios más grandes de toda la historia universal. Gracias, Richard. Espero no haber aburrido, Daniel, No, es un tema común como siempre. Y es un poco difícil a veces cerrarlo en poco tiempo, algo tan amplio. No, acá estuvimos. Gracias, Daniel. Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver.